Una pregunta, vi que puso sobre OpenMOOC. Por ejemplo, ahorita las MOOC las están desarrollando Coursera, FedEx. ¿Uno puede desarrollar su propio MOOC? Sí. Pero de forma libre, o sea, independiente. Sí, plataformas como Udemy o Udacity te permiten hacer, yo tengo un MOOC, yo digo que un MOOCcito, tengo un MOOCcito sobre cómo hacer investigación, metodología de la investigación, hecho en Udemy, te dan todo el apoyo para que tú lo hagas libremente, lo subas y ahí lo tienes, ¿no? Y ya tú decides si quieres poner tu curso abierto y gratuito o si quieres cobrarlo y entonces tiene una parte Udemy y otra parte tú. Pero sí, se puede perfectamente, uno puede hacer su MOOC, te lo publican y todo, tienen una infraestructura bastante sensata, bastante razonable y funcionan. Yo en ese MOOCcito que es pequeño debo de tener 2,000 y cacho de alumnos, ¿no? Entonces, como quiera que sea, funciona. No es del nivel de los de Coursera ni mucho menos, pero sí, perfectamente se puede utilizar y adelante, ¿no? O sea, son cosas que enriquecen muchísimo. Antes que nada, sí, muchas felicidades por la plática, creo que fue muy completa, tanto en cómo estamos y en el futuro, ¿no? Y planteando sobre todo esta parte de retos y de focos rojos o alertas que deberíamos de tener en cuenta. Y en ese sentido, mi duda es con respecto a ese panorama que que mencionabas de en la competencia entre universidades a manera global y los riesgos que tendrían las universidades, por ejemplo, aquí en México, las estatales, ¿qué solución o qué salida o qué alternativa les verías a esas universidades? Es una excelente pregunta. Yo creo que la forma en que podemos protegernos de un posible momento donde de repente, así como traemos los artefactos tecnológicos del extranjero, empecemos a traer la educación del extranjero, que yo no dudo ni tantito que un día los chinos se pongan a hablar español y a producir objetos de aprendizaje, repositorios, plataformas y nos inviten a que nosotros por un precio muy bajo hagamos una carrera, una licenciatura, un doctorado en China en español. Eso me parece que no es una cosa difícil de que suceda. Yo creo que la única forma de defenderse de este riesgo que a mí en lo personal me preocupa muchísimo es creando cosas, justo lo que tú haces. O sea, tenemos que tomar la iniciativa y empezar a crear que están los MOOCs, nuestros propios MOOCs, que las universidades están abrirnos nosotros. O sea, empezar a entrar en esta dinámica de una manera todavía más intensa. Se ha hecho, pero bueno, como les mostraba yo en los datos que tenemos del censo, todavía falta trabajar en políticas institucionales, en programas. Sería importantísimo darle mucho apoyo a la creación, que tengamos lo mismo que puede ofrecer una universidad de otro lado, lo tengamos ofertado nosotros, para que la gente prefiera quedarse en su lugar y no se nos vaya, ¿no? Porque sí es un riesgo muy, muy peligroso y un riesgo hasta como de pérdida de identidad nacional, ¿no? Muchas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas vía Twitter y recuerdo a todas las personas que están de forma remota que las participaciones en Twitter son importantes, no solamente los comentarios o las fotografías que vayan tomando. Tenemos aquí una pregunta de Rafa, dice, ¿cómo apoyar a los académicos a incorporarse al uso de estas plataformas? Excelente. Bueno, realmente los académicos sí necesitamos mucho apoyo, sobre todo hay ciertos sectores de la academia que se han ido quedando un poquito atrás. Yo creo que no debe obligarse a nadie a entrar a la tecnología. Me parece que es muy respetable que haya profesores de cierta edad que digan yo ya no quiero saber nada de eso. Sin embargo, es posible, por ejemplo, con estos mismos profesores decirles, maestro, adelante, no hay ningún problema, pero déjenos grabar un video de una entrevista con usted, de una clase, captar la sabiduría y la riqueza que tienen estos profesores antitecnológicos y traerlo a la tecnología, ¿no? Aunque no forcemos de ninguna manera al profesor. Yo creo que es muy importante, como decía hace un momento, que haya políticas institucionales de formación, promover. De hecho, hay muchísimos cursos diplomados
para incorporar a las habilidades digitales a los docentes, pero creo que hay que hacerlo un poquito, a lo mejor hacer la invitación un poquito más intensa para que la gente participe. El hecho de que los jóvenes sean muy hábiles con la tecnología no significa que sepan hacer un buen material educativo. Los maestros jóvenes ya vienen con esa habilidad, pero eso no quiere decir que sean capaces de hacer un buen material. Eso necesita una formación y una capacitación, y yo creo que la UNAM lo está ofreciendo por muchos lugares, pero hay que intensificarlo. Sí, muy bien. Por acá tenemos otra pregunta. No, porque estamos por grabación. Bueno, una pregunta es, este escenario y estos retos están planteados para la educación superior. ¿Cuál es el escenario y los retos en educación básica? Bueno, efectivamente, yo me dirigí a educación superior, que es mi campo, y efectivamente es así. La educación básica, pues yo creo que, o sea, de entrada no se visualiza que la educación básica se sustituya, por ejemplo, por educación en línea. Sí hay, digamos, apoyos, pero sustituir, por ejemplo, la primaria por educación en línea me parece un poco cuesta arriba, ¿no? O sea, yo creo que ahí se tiene que considerar muchísimo más esto que les decía yo, el componente humano y organizacional, y buscar que la tecnología apoye, no sustituya el trabajo del docente. Y bueno, seguramente que si yo pienso, no sé, en mis hijos o en mis nietos, en su educación básica, como que yo quisiera que vayan a una escuela como lo que yo conocí. No se me antoja de entrada que se les sustituyera eso. ¿Por qué? Porque además hay 1000 cosas que uno aprende en la educación básica, en el juego, en la relación, en los equipos, que no me parece fácil sustituir, ¿no? Yo creo que tiene un componente vital que es difícil de sustituir. Sin embargo, sí se prevé una incorporación de la tecnología, y que los niños, al igual que los jóvenes universitarios, traigan sus propios dispositivos, se distraigan con ellos o trabajen con ellos. Eso seguramente va a ocurrir, ¿no? Y también hay que recordar que nuestro país pues tiene unas inequidades tremendas, y que tenemos muchos sitios desamparados con escuelas de muy bajos recursos, donde todavía hay que hacer una labor pues muy elemental de tener buenas escuelas tradicionales antes de incorporar tecnologías, ¿no? Pero creo que para allá vamos un poco. Bien, tenemos otra pregunta en Twitter de Rulo, dice, ¿cómo dirigirnos a una apertura de Open Data usando datos generados con el uso de plataformas en línea? Bueno, no sé si entiendo bien a qué le llama Open Data, que serían datos abiertos. Yo creo que datos, así como hay Open Software, yo creo que es muy difícil el Open Data. La mayor parte de las empresas que tienen datos son sumamente celosas de sus datos y no los facilitan, porque los datos significan información, la información significa conocimiento, y eso tiene un valor monetario en nuestros días tremendo. O sea, imagínense ustedes, no sé, que los bancos van a dar a conocer su información que tienen sobre nosotros, pues definitivamente no. Ahora, en el caso de las plataformas y los repositorios, hay un componente ético muy importante, porque sí se pregunta uno, a ver, yo les voy a estar generando un montón de datos, y yo voy a estar generando datos para ellos, o voy a estar generando datos para mí, que me sirvan a mí mis propios datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si por ahí va la pregunta, todas las instituciones organizativas, las instituciones educativas que vayan recopilando datos, tendrán una obligación moral de esos datos ponerlos al servicio de sus propios usuarios, y no nada más al servicio de ellos, porque eso sí será delicado en su momento, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Gracias. Mi pregunta es acerca de la investigación que realizaban, que nos mostrabas al inicio. ¿Tienes datos en los que podamos comparar, ya sean de otras universidades, otros países, sean locales o universidades de otros países, o no? Sí, mira, no he encontrado, porque sí he hecho búsquedas bastante intensivas, no he encontrado datos, por ejemplo, de qué sucede en otras universidades con sus ambientes, sus plataformas, ambientes virtuales, repositorios, etcétera. En México, no. Tengo más datos del extranjero.
que se hace investigación. Por ejemplo, hay muchos datos de cómo funciona en Inglaterra, de cómo funciona en España, hay mucha investigación, que ahí es donde podríamos hacer como algunos comparativos. Pero aquí en México, así como una investigación que me diga qué plataformas están usando la mayor parte de las universidades en México, sería maravilloso, pero no conozco que haya esa investigación, sería muy, muy bueno que hubiera.